Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a enseñaros cómo preparo una mermelada express en 5 minutos. Para hacerla simplemente vamos a necesitar la fruta desecada que prefiramos. Unas ciruelas, unos arándanos, orejones, lo que más nos guste. A ver, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es poner la fruta en un recipiente, le ponemos agua que lo cubra a lo justo y lo llevamos a ebullición. Una vez que rompa a hervir, simplemente lo tapamos y lo apartamos del fuego y lo dejamos reposar unos 5 o 10 minutos. Ahora las ponemos en un vaso batidor y trituramos. Y mientras tanto le vamos incorporando un poquitín de agua hasta que tenga la textura que más nos guste, más líquida o más espesa. Bueno, esto ya está. La ponemos en un tarro de cristal y cuando se enfríe la guardamos en la nevera. Y aguanta perfectamente unos 4 o 5 días, puede que más. Ya veis, una mermelada de la fruta que más os guste en 5 minutos. Veganízate. Poco más hay que decir de esta receta. Es una receta que os va a ser muy útil para cuando tengáis necesidad de mermelada y no la tengáis, que fue precisamente lo que me pasó a mí el otro día. Se me ocurrió este truquito y entonces pensé que estaría bien compartirlo con todos porque siempre en algún momento necesitamos haciendo un postre o algo y nos quedamos sin mermelada. Entonces, en 5 minutos, problema resuelto. Los ingredientes, ya veis, la fruta desecada que prefiráis. Los enlaces a mis redes sociales, a mi blog, los tenéis abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like si os ha sido útil esta receta, suscribiros si no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y no os perdáis ninguno, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por pasaros por mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!